Hola, ahora vamos a hablar sobre el tema de la cultura digital en el hogar. Y para esta conversación vamos a contar nuevamente con la presencia de César Ruiz de Somocurcio. César es especialista en neurociencias en la educación y además cuenta con una amplia experiencia como directivo de una institución educativa. Y entonces desde este rol me interesa que conversemos en cómo se construye una cultura digital de aprendizaje que antes estaba solamente en la institución educativa y que ahora, por todo este contexto que estamos viviendo, también se traslada a la familia cuando además originalmente, y hemos hablado de esto en una entrevista anterior, la familia también tendría que asumir este rol de manera natural, ¿no? Pero entonces estamos en un contexto que lo vamos a llamar así como una ventana de oportunidad. Yo sé que ese término te gusta. Así que Sí, sí, bueno, gracias por estar acá, es César. interesante. Sí, ¿qué tal? Lea, muchas gracias por la invitación. Nada, es un tema muy interesante porque nos abre la necesidad de entender que estamos en una comunidad de aprender y aprender todo el tiempo, ¿no? O sea, no terminamos de aprender. Los padres de familia nos enfrentamos a una generación con la cual tenemos que aprender también a conocer. Entonces es interesante madurar esa idea, ¿no? El papá no es que ya esté listo para educar, sino lo que hay que hacer es comprometerse y educar. Desde la escuela, nosotros cuando entramos al tema de la pandemia, empezamos a trabajar un proyecto. Además, el querer digitalizar esto no es de ahora. O sea, durante años hemos peleado porque los profesores se digitalicen, porque los alumnos trabajen desde la casa con la computadora. Y siempre ha sido la computadora una cosa novedosa en el trabajo diario y se usaba mucho para motivar a los chicos. Pero de repente viene la pandemia y entonces ya no es una cosa novedosa, sino es una cosa que hay que utilizar y hay que implementar. Entonces el primer problema que surge es perderle el miedo a la tecnología, perderle el miedo a manejar la tecnología, que es unas cosas que hasta ahora seguimos peleando, sobre todo con los papás, con los chicos menores, ¿no? Yo tengo a mi hija de 5 años que ella tiene su clase favorita y aprendió a entrar en el iPad, mete su código, pone sus números, aprendió a ver la hora con la idea de saber a qué hora es su clase. Entonces, esa es parte de la estrategia que tendría que pasar en casa. Entonces, uno de los roles de los papás con la tecnología es, ¿no? El otro rol que era importante era empezar a entender el papá que la tecnología no está abierta todo el tiempo ni a todas horas. Y es una cosa muy importante que hay que entender, ¿no? O sea, si bien hay toda una discrepancia sobre el impacto de la tecnología en el cerebro que se está revisando, siempre hay ya determinadas situaciones que se han reportado, siempre existe la posibilidad justamente de que la tecnología, en lugar de que se convierta en una herramienta favorable, se convierta en una herramienta desfavorable. Entonces, la familia tiene que entender que la tecnología tiene que manejarse de una manera adecuada. O sea, los porcentajes que uno mira, la estadística, el 80% de los chicos tiene un celular, tiene acceso a tecnología, tiene una independencia total de manejo de información, y esto tiene que ser conversado y tiene que ser acompañado, Y los ¿no? chicos en casa tienen libertad para poder utilizar la tecnología, pero la libertad también implica una responsabilidad y implica también ciertas habilidades para autodirigir sus aprendizajes. ¿Cómo desarrollar este tema de la autonomía, ¿sí? Para aprender la regulación, la autorregulación que es necesaria para ejercerla en el hogar? El tema parte por no solamente tiene que ver con la tecnología, sino tiene que ver con la estructura del hogar. Ujú. Unas cosas que hemos visto y que estudios en la Universidad de Harvard y varias investigaciones importantes es generar rutinas y disciplinas en la casa. O sea, es el tema de manejar horarios, de manejar determinadas rutinas básicas de sueño, de actividad física, de organización, de planificación, porque eso está asociado a lo que se llaman funciones ejecutivas, que es la base de la autorregulación. Entonces, si en la casa hay una estructura, hay una regulación y un orden, es mucho más fácil entender que el chico va a poderse manejar adecuadamente con la tecnología. Si en la casa el tema es un desorden, no hay quien asuma responsabilidades, obviamente esto va a generar una mayor posibilidad o va a estar más expuesto a una situación que uno no desea con los niños, ¿no? Entonces, no solamente tiene que ver con la tecnología, sino tiene que ver con la estructura general de la familia. La familia tiene que entender que el niño necesita una estructura en responsabilidad, una estructura en organización, una estructura de trabajo, que eso es lo que le da la fortaleza para enfrentar después la situación, ¿no? Para que las cosas no son porque a mí se me ocurre decirle, ¿no? No es que a mí se me ocurra que tiene que tomar desayuno porque, no, es porque si mi cerebro gasta la quinta parte de lo que tengo yo en mi plato de comida
y llega el chico sin desayuno, voy a tener un chico que no va a estar, su nivel de atención va a ser muy bajo, su estado de ánimo va a ser irritable, no va a atender. Entonces, ¿cómo lo preparo yo para aprender? Entonces, el sueño. Ahora sabemos que el sueño consolida el aprendizaje. Si yo no duermo, no aprendo. Entonces, hay que entender eso. Si yo no duermo, mi cerebro se congestiona, por lo tanto, mis decisiones se hacen más difíciles, me estreso y estoy de mal humor irritable. Entonces, cuando yo le explico al papá la razón del por qué él tiene que pelearse por buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos de sueño, buenos hábitos de actividad física, es que el papá entiende, ya, no es que me están imponiendo las cosas porque mi hijo ya está grande, sino que hay una razón detrás que me explica por qué tengo que hacer yo esas cosas, ¿no? Entonces, esa es la parte bonita que tiene la neurociencia, que uno arrastra de la investigación al aula. Entonces, cuando se trabaja esto con los papás, el papá cambia su actitud, ¿no? Porque siempre cuando tú le dices al papá, tiene que tomar desayuno, tiene que dormir, hay la resistencia. ¿Por qué? Si mi hijo ya está grande, puede hacer lo que quiere, entonces ahí empezamos ya una negociación diferente, entonces el papá empieza a asumir un rol diferente. Entonces a veces al papá hay que decirle y explicarle el por qué se hacen las cosas, ¿no? Y el otro tema importante que estamos metiendo con mucha fuerza es la parte socioemocional, es decir, el asegurarse de que el chico esté expresando lo que siente, el chico es capaz de comunicarse en la casa las emociones que tiene, que es una cosa importante porque es lo que le va a permitir al papá darle las pistas de la situación de lo que está viviendo el niño frente al contexto. Y lo otro es la interacción social, que es una cosa que se ha perdido muchísimo con este tema de la escolaridad. Nosotros incorporamos lo que se llamaban los recreos virtuales, que son justamente espacios donde los chicos se reúnen para hacer actividades distintas, ¿no? Que se dio preparar galletas o contar un cuento o compartir experiencias, buscando justamente que no se pierda esto, porque una de las cosas del desarrollo natural del niño adolescente es trabajar con sus padres. Sus padres son los que son sus referentes para lo que viene. Por lo tanto, es importante que el papá también entienda que sus padres son importantes y en la medida que él fortalezca buenas relaciones, buenos vínculos entre el grupo social que lo va a acompañar, en esa medida él también está asegurando que este grupo que lo acompaña también se convierte en un grupo contenedor y de apoyo socioemocional, un aspecto importante, ¿no? Interesante este tema de la parte socioemocional y la parte social, ¿no? A la vez. Y tú hablabas de que todo este tema de la cultura digital en el hogar también estaba influenciada por la estructura de la familia. Y hoy en día sabemos que la estructura de la familia pues es múltiple, diversa, no homogénea, ¿no? A veces pensamos y decimos la familia como una sola estructura única y esto ya cambió. Y además estamos hablando de familias y personas que están ahí, cuidadores que son parte de la familia, otros miembros. ¿Cómo hacer para poder generar un espacio, ¿no? Que apunte al desarrollo del bienestar de los chicos, sobre todo los adolescentes, y conciliar este aprendizaje que puede ser intergeneracional, ¿sí? Que puede además ser con múltiples personas que no necesariamente son los padres o los referentes, digamos, parentales? No, bueno, eso es también parte del riesgo de la tecnología. Sabes que un gran porcentaje de los chicos juegan juegos en línea, en grupo, donde no es una relación cercana, sino puede ser con cualquier persona en cualquier parte del mundo y cualquier edad. Yo cuando hablo de familia hablo realmente del núcleo cuidador, o sea, el núcleo de las personas responsables de la atención de ese niño, ¿no? Porque el niño cuando va evolucionando en su desarrollo socioemocional, el cuidador es el responsable de todo lo que es la contención socioemocional en este proceso de desarrollo. O sea, él es el que le va a enseñar a enfrentar las situaciones y explicar lo que está viviendo, ¿no? Porque eso es parte del entorno. Y el cuidador tiene que ser responsable de que es el que le va a explicar al chico la situación, le va a poner los parámetros sobre los cuales son los valores que tiene la casa, cuáles son los límites que tiene la casa de término, y que el niño vaya creciendo en un contexto en el cual él pueda ir negociando sus propias normas interiores. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Entonces, que es un aspecto importante. Cuando una mamá me dice en octavo grado, mi hijo es un angelito, no, no me discute, no me pelea, entonces me empiezo a preocupar porque entonces cuando el niño empieza a cuestionar sus normas, significa que es cuando ya va a perder la mamá el poder sobre el chico y el chico va a poder tomar decisiones al margen de la mamá. Entonces, es muy importante entender eso. O sea, el primer punching ball de manejo socioemocional y de normas de la casa es el papá. Y entonces el papá tiene que tener claro el marco donde, o sea, limitar la cancha, digamos así, sobre el cual el chico se va a mover. Y lo que le va a permitir al chico entonces empezar a formar sus propias normas interiores, ¿no? Y eso es un poco el concepto de la persona que tiene al interior de la casa. Sea cualquiera sea la estructura familiar que Vale. estamos hablando, ¿Y ¿no? cómo es la estructura en el colegio? Porque esta cultura digital conversa con la estructura del centro educativo, ¿no? ¿Cómo funcionaría ahí? Entonces ahí el profesor es el que asume el segundo rol, digamos, el segundo momento importante, ¿no? O sea, cuando
cuando hay una buena comunicación del colegio con la casa y el padre valora el colegio, tiene confianza en el colegio, esta comunicación fluye muy bien. Y yo lo he vivido en las promociones en las cuales hay una buena comunicación entre los padres y el colegio. Los chicos se ven muy consolidados, se acompañan, son promociones muy sólidas hasta después del colegio. Es la parte más bonita que se tiene, ¿no? O sea, el tema de la tecnología. Entonces, ahorita todo lo que está apareciendo es nuevo, entonces estas comunidades de aprendizaje se convierten en centros de aprendizaje constante para todo el mundo, ¿no? Para los padres y para los colegios en ese sentido. Ah, que es una reflexión creo que importante para poder cerrar esta entrevista. O sea, tenemos que seguir aprendiendo, pero aprendiendo basándonos en evidencias. Y creo que ese es el mayor reto, nutrirnos, y creo que este espacio así lo es. Así que te agradezco muchísimo, César, por estas reflexiones y vamos a seguir aprendiendo. Gracias. Encantado, Lea. Muchísimas gracias más bien a ti. Ok. Nos estamos viendo.